Bien, el día de hoy, bueno, Dante nos está acompañando, Diego, con un tema muy profundo y muy importante que ha tenido también muchos ataques, sobre todo por orientaciones o hermanos protestantes, ¿verdad? Y pues tiene que ver con el tema de los libros deuterocanónicos. Ha habido muchos ataques, hay muchos también mitos que se dicen en torno a ellos y que ha generado en muchas ocasiones confusión a muchos bautizados, ha creado también mucha división. Por lo tanto, nuestro amigo Dante Urbina, que es muy especializado en el tema, pues nos va a compartir mucha información sobre ello. En ese sentido, quiero hacer la primera pregunta. Dante, para iniciar, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Bien, los libros deuterocanónicos son libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros los católicos en nuestras Biblias y que no están en las Biblias protestantes. Así, cuando hablamos de la Biblia, católicos y protestantes en realidad tenemos una divergencia. Católicos y protestantes decimos la Biblia, decimos la misma palabra, pero hay identificaciones diferentes. En el caso de los protestantes, ellos tienen un canon de 66 libros, mientras que nosotros los católicos tenemos un canon de 73 libros. Esto implica una diferencia de 7 libros, que son los que aquí estaríamos llamando, para fines metodológicos, sobre todo de diálogo apologético, deuterocanónicos. No es el término más exacto, a decir verdad, pero es un término en el que se puede confluir para fines del diálogo apologético. En concreto, estos libros son Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, tenemos el libro de Primera y Segunda de Macabeos, y asimismo el libro de Judith. Entonces, puede considerarse también la porción conocida como Epístola de Jeremías, que normalmente se agrupa como el capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 de Baruch. Entonces, en los libros deuterocanónicos, lo que encontramos es palabra de Dios. Y esto significa que los católicos tenemos una maravilla. Tenemos palabra de Dios especial y particularmente cercana a los tiempos de Cristo, en el caso de ciertos libros. Y por otra parte, tenemos a hermanos protestantes que aman la Biblia, pero se pierden de esa maravilla, porque lo que tienen es una versión recortada de las Escrituras. Entonces, por el amor mismo de que quiero que se conozca la verdad completa y porque amo las Escrituras, es que quiero que todos puedan tener acceso a estos libros. Y muchas veces, con base en el prejuicio de que son meros apócrifos humanos, hay mucha gente que ni siquiera los revisa, ¿no? Entonces, cuando yo digo el acceso, claro, o sea, cualquier persona en internet se puede descargar un libro deuterocanónico y leerlo, pero a lo que voy es que cuando uno tiene ese tipo de prejuicios, no va así nomás a buscar esa literatura o tomarse tiempo de revisarla. Y si estos libros realmente son palabra de Dios, entonces esas personas que desdeñan tales libros se están perdiendo de palabra de Dios. De hecho, les cuento, por ejemplo, el caso de un joven protestante que luego del debate que yo sostuve sobre el canon del Antiguo Testamento, se animó a comenzar a leer los libros deuterocanónicos. Él no los hubiera leído, muy probablemente, si no hubiera sido por ese debate, porque él me lo comentó específicamente así. A partir de ese debate fue que me puse a leerlos. Y a los cuantos días después, ahí escribió en un grupo diciendo: ahora creo que los libros deuterocanónicos son escritura. O sea, era alguien que se estaba perdiendo una maravilla de libros que son escritura y que simplemente no los había leído. Y es un joven protestante. Dios quiera que con este paso pues vaya tomando pasos siguientes, y él mismo por ahí manifestó esta posibilidad de llegar a la fe católica. Qué lindo testimonio, Dante, que nos das en este último momento. En ese sentido, sí, hay mucha gente que desconoce, incluso como mencionabas también, nosotros los católicos no le damos ese protagonismo, esa importancia de vida, además por el contenido espiritual que estos libros presentan.
Pasamos entonces a la segunda pregunta, Diego. Muy bien. ¿Cómo el que Jesús haya usado los deuterocanónicos constituye una evidencia a favor de su canonicidad? Bien, vamos a tratar este interesante punto. Jesús es Dios encarnado. En consecuencia, el uso que Jesús realice de determinados libros es algo que debemos tener presente. Y aquí quiero precisar con cuidado la naturaleza de mi argumento, porque de este tipo de argumento varios me han hecho hombres de paja en el debate que sostuve sobre el canon del Antiguo Testamento. Dicen, Dante sostiene que por el mero hecho de que se hace referencia a un libro, ya por tanto ese libro es escritura. Yo nunca he dicho tal tipo de argumento. Cuando yo hablé de las referencias a los deuterocanónicos, ustedes lo pueden ver en el video del debate, lo que está en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción de debates, lo que yo digo es por la forma en que se usan. Entonces, el punto para validar los deuterocanónicos como escritura, o para decirlo con más propiedad, para formar un argumento dentro del caso acumulativo de que los deuterocanónicos son escritura, es ver la forma en que se usan. No digo meramente que se usen, sino la forma específica en que se usan. Y eso va a quedar mucho más claro cuando desarrollé algunos puntos adicionales de cómo Jesús los usó. Pero entonces, lo que quiero centrar es el argumento. Voy a mostrar que Jesús usó los libros deuterocanónicos. Pero no solo eso, sino que los usó de un modo tal que constituye evidencia a favor de su canonicidad. Porque, como digo, algunos protestantes cometen la falacia de hombre de paja de que pretenden decir que yo quiero inferir la canonicidad de la mera intertextualidad, o sea, del mero hecho de que se haga referencia a un libro. O sea, me acusan de querer decir que un libro es canónico por el mero hecho de que se cita o se referencia. Hasta ha habido apologetas protestantes que aducen, como pretendiendo anular mi argumento, que en el Nuevo Testamento hasta se cita obras de autores paganos y no por eso los metemos en el canon. O sea, salen apologistas protestantes a ridiculizar mi argumento y dicen, mira, el apóstol Pablo citó autores paganos, así que de acuerdo con la lógica de Urbina habría que meter los libros de esos autores paganos al canon. No, es que no, ese no es mi argumento. Mi argumento tiene que ver con la forma específica en que son usados los deuterocanónicos, en este caso, por Jesús, ¿no? Por tanto, a los que pretenden desdeñar mi argumento apelando a que también en el Nuevo Testamento se cita autores paganos, los invito a que con tales autores paganos, con esos mismos autores paganos, muestren si es que el mismísimo Hijo de Dios, encarnado Jesucristo, los usó para cosas tan elevadas como lo que voy a demostrar aquí. Es decir, enseñar alta cristología de logos, hacer tipología mesiánica o incluso hablar con Dios Padre. A ver, que me demuestren, por ejemplo, el uso de poetas paganos para instancias tan elevadas como esas, que son muy específicas y no de mera teología natural genérica que se puede descubrir incluso por la razón. Esas categorías que he mencionado, alta cristología en logos, hacer tipología mesiánica o incluso hablar con el Padre, es algo que Jesús hace con los deuterocanónicos. Así que, no pudiendo estos críticos mostrar que tal magnitud categorial aplica para el uso de los autores paganos, no pueden pues utilizar ese argumento para pretender desdeñar mi argumento sobre los libros deuterocanónicos. Sería una gigantesca falacia de falsa analogía. Muy bien. Gracias, Dante, por compartirnos esta respuesta. Bajo este mismo contexto, pues continuamos con una cuestión que menciona, ¿qué responder a los protestantes que dijeran que para validar los deuterocanónicos, lo que se requiere es demostrar que Jesús realizó citas formales de cada uno de los 7 libros deuterocanónicos? Ok, vamos a precisar en primera instancia qué es una cita formal. Una cita formal, en el contexto de estudio textual de las escrituras, es cuando se cita un libro como diciendo, como dice la escritura, o está escrito, ¿no? Eso es una cita formal. Entonces, claro, podría venir algún protestante diciendo, no,
Lo que Dante tiene que demostrar para que yo acepte los libros deuterocanónicos es que cada uno de los libros deuterocanónicos fue explícitamente citado por Jesús con la frase como dice la Escritura o con la frase está escrito. Entonces, algún protestante podría poner ese estándar, ¿no? Lo que hay que decir es que ese es un estándar irrazonable, porque con ese mismo estándar los protestantes tendrían que descartar alrededor del 30% de libros de su propio Antiguo Testamento. Efectivamente, el académico protestante Bruce Metzger refiere que el 30% de libros del Antiguo Testamento que tienen los protestantes en sus Biblias no son citados en el Nuevo Testamento, en términos de citas formales, ¿no? Acá hablamos de la citación directa o la citación formal. En consecuencia, es un argumento que, si lo pretenden utilizar contra el canon católico, termina también afectando a su propio canon, lo cual muestra que no es un estándar legítimo. Un estándar legítimo tendría que ser uno que se pueda aplicar al conjunto de libros del Antiguo Testamento. En cambio, un estándar que termine sacando no solo los deuterocanónicos, sino otros libros del propio canon protestante, pues es altamente problemático, ¿no? Es más, resulta que fuera de las citas de Salmos y Proverbios, los Ketubín, es decir, los libros de la tercera sección del canon judío, solo son citados 5 veces en todo el Nuevo Testamento, quedando varios libros sin citar. Me explico. La división tripartita estándar de la Biblia judía es la Torá, que sería el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego vienen los profetas, donde reúnen pues a los profetas mayores y menores, que llamamos. Y luego los Ketubín. Los Ketubín significan los escritos, y para los judíos ahí vendrían libros como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, etc. Dicho esto, resulta que de esa tercera sección de la Biblia judía de los Ketubín, si tú quitas las citas de Salmos y de Proverbios que se hacen en el Nuevo Testamento, de todos los Ketubín, tenemos que solo se hacen en todo el Nuevo Testamento 5 citas. Entonces, los Ketubín es una tercera colección de varios libros, pero fuera, como digo, de Salmos y Proverbios, se los cita solo 5 veces. Entonces, si siguiésemos la lógica protestante de que no podemos aceptar un libro a menos que tenga una cita formal, terminaríamos descartando una buena parte de los Ketubín, de la tercera sección de la propia Biblia judía, ¿no? O de las escrituras judías. Por tanto, no se puede exigir a los deuterocanónicos un estándar de evidencia que termine descartando los propios libros del canon protestante. Y ojo, eso no es un doble estándar de mi parte. Yo en ningún momento he dicho que los protestantes tienen que demostrar que cada uno de los libros de su canon del Antiguo Testamento son formalmente citados en el Nuevo Testamento. Más bien apunto que no todos los libros del Antiguo Testamento protestante son formalmente citados para demostrar que la exigencia de cita formal para cada libro individual no es un criterio válido de canonicidad, así que tampoco pueden aplicarlo a los deuterocanónicos. Por tanto, cuando yo apunto que no todos los libros del Antiguo Testamento protestante son citados en el Antiguo Testamento, yo no estoy atacando dichos libros, no estoy atacando los libros del canon protestante, porque respecto a esos libros tenemos acuerdos, los compartimos. Lo que estoy atacando es el falso estándar con el que algunos protestantes pretenden descartar los deuterocanónicos. No es que yo evada la carga de la prueba sobre este asunto, sino que muestro que el estándar de prueba que quieren imponer ciertos protestantes es irrazonable. Por último, quiero decir que la evidencia que voy a presentar de cómo Jesús usó los deuterocanónicos es solo parte de un caso acumulativo más amplio a favor de los deuterocanónicos, tal como lo presenté en mi debate contra Néstor Díaz. De hecho, en el debate, justo antes de presentar mis argumentos, explícitamente dije que se trataba de un caso acumulativo. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy diciendo que solo, única y exclusivamente del uso de Jesús sobre los libros deuterocanónicos se infiere absolutamente todos los detalles sobre la canonicidad de los mismos. No. Lo que yo estoy diciendo es que lo que vamos a ver es un argumento con evidencias de cómo Jesús usó los deuterocanónicos, que constituye parte de un caso acumulativo más amplio a favor de los deuterocanónicos. En otras palabras, vamos a ver una pieza de rompecabezas, pero ciertamente una pieza interesante y legítima. Excelente. Así que ya saben, amigos no católicos que vean el video, buscar ese estándar de los deuterocanónicos es dispararse a los pies, como se dice
de una manera más coloquial. Excelente, Dante. Continuamos, Diego. Muy bien. ¿Jesús llegó a utilizar algún libro deuterocanónico para dar enseñanza de moral o espiritual? Efectivamente, he de decirles que mi libro favorito del Antiguo Testamento es el libro eclesiástico, deuterocanónico. Esto es llamativo porque si yo fuese protestante, si yo cuando era ateo hubiera pasado al cristianismo pero haciéndome protestante, pues muy probablemente no hubiera leído ese libro, ¿no? Porque lo hubiera considerado como un mero apócrifo humano y como uno tiene tantos libros interesantes que leer, pues probablemente lo hubiese desdeñado, ¿no? Pero resulta que habiéndolo leído es mi libro favorito de todo el Antiguo Testamento. O sea, si fuese protestante me hubiera perdido mi libro, muy probablemente, tal vez lo hubiera leído por una sola curiosidad intelectual, quién sabe, pero muy probablemente me hubiera perdido mi libro favorito del Antiguo Testamento. ¿Y por qué menciono esto? Porque Jesús utiliza bastante el libro de Eclesiástico al momento de dar enseñanza moral y espiritual. Y vamos a ver algunos paralelos al respecto. En Mateo 6:14 dice nuestro Señor: si ustedes perdonan a otros sus ofensas, su Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes. Entonces, esa enseñanza del perdón es una enseñanza distintiva de Jesús. O sea, en el judaísmo, el perdón al prójimo, si bien es una enseñanza que más o menos por ahí está presente, no es algo que se enfatice bastante. Más bien el sermón de la montaña de Jesús trae ciertos elementos de novedad como el amor a los enemigos o cosas así que van más allá de los énfasis que normalmente tenía el judaísmo. No digo con esto que no existía ningún antecedente, pero hay ciertos énfasis de Jesús que no son enfatizados tan claro en el Antiguo Testamento. Pues bien, vuelvo a la frase. Dice Mateo 6:14. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, su Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes. No hay un pasaje suficientemente parecido en el Antiguo Testamento protestante a estas palabras de Jesús. Hay pasajes, por supuesto, que más o menos pueden inferirse como un antecedente de la idea o puede verse cierto parecido, pero es mucho más específico el pasaje de Eclesiástico 28:2, que dice: perdona a tu prójimo sus ofensas y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Prácticamente la misma idea y palabras muy similares. A su vez, dice Jesús en Mateo 12:33, el árbol se conoce por sus frutos. Y a su vez, esto haya correspondencia con Eclesiástico 27:6. Al árbol bien cultivado se lo conoce por sus frutos. A su vez, leemos en Lucas 12 del 19 al 21, una parábola de Jesús. Jesús cuenta la parábola de un hombre codicioso que acumula bienes y de repente pues se siente muy seguro con todos esos bienes que ha acumulado, pero resulta que ya se va a morir, solo que él no lo sabía. Vamos a leer específicamente las palabras de nuestro Señor. Lucas 12 del 19 al 21. Dice este hombre rico, ¿no? Este acumulador: alma mía, tienes bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche se te pedirá el alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así ocurre con el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Miren lo que dice ahora Eclesiástico 11 del 18 al 19. Hay quien se enriquece a fuerza de afán y codicia, y esta es su recompensa. Cuando dice, ayer descanso, ahora comeré de mis bienes, no sabe cuánto va a durar eso, pues tiene que dejar a otros sus riquezas y morir. Entonces, miren, este pasaje del libro deuterocanónico está poniendo en boca del necio una frase prácticamente equivalente a la que Jesús menciona en la parábola. Y el libro deuterocanónico da una enseñanza que es prácticamente equivalente a la que Jesús pone en boca de Dios mismo. De Dios mismo, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios dice. Y Jesús dice que lo que Dios dice es: Dios le dijo, necio, esta misma noche se te pedirá el alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Y Eclesiástico 11 del 18 al 19, ¿no? Dice, no sabe cuánto va a durar esto, pues tiene que dejar a otros sus riquezas y morir. Entonces encontramos, hay unas
correspondencias interesantes, ¿no? Ahora bien, antes de que alguno vaya a cometer una falacia de hombre de paja a partir de estas declaraciones mías, yo podría perfectamente entender que si yo como apologista católico tengo única y exclusivamente este tipo de ejemplos sobre el uso de Jesús para los deuterocanónicos, estos ejemplos de paralelos en la enseñanza moral y espiritual, si yo dispusiese únicamente de esto, estoy de acuerdo en que no sería base, digamos, suficiente o con suficiente mérito como para considerar un argumento a favor de una canonicidad de los deuterocanónicos. O sea, son unos paralelos interesantes, son unos paralelos que están allí, son llamativos, pero yo podría entender que si yo dispongo únicamente de esto, tal vez no tiene suficiente mérito. Pero lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a pasar a mostrar, porque ahí tengo otras citas guardadas, es que Jesús tiene usos mucho más singulares y especiales de los libros deuterocanónicos, aparte de los paralelos para enseñanzas morales o espirituales. Jesús usó estos libros también para revelar su identidad divina. Respuesta, sí. Y esto sí es un uso especial e importante. O sea, ya aquí estamos en otra categoría. Porque lo que he mostrado es que Jesús utilizó estos libros, especialmente el de Eclesiástico, para enseñanza moral y espiritual, y hallamos unos paralelos. Ya, pero más allá de la enseñanza moral o espiritual, acá ya estamos yendo a otro nivel de revelación ya especial. El nivel de cuál es la identidad de Cristo. Piénsese, ¿cuál es el mensaje más importante de toda la Biblia? El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, en Juan capítulo 20, ¿qué dice? Estas cosas se han escrito para que conozcan al Hijo de Dios. O sea, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, noten cómo el mensaje más importante de toda la Biblia es la identidad de Jesús. Saber quién es Jesús. En consecuencia, si Jesús usa libros deuterocanónicos para revelar algo que no es de teología natural general, sino ya de revelación especial y tan importante como su propia identidad, ya ese uso es una cosa de más interés. Dicho eso, miren, Jesús enseñó alta cristología, o sea, sobre su propia identidad siendo el Cristo, usando deuterocanónicos, revelándose como el Logos, es decir, como la eterna sabiduría divina encarnada. Recuerden lo que nos dice el prólogo del Evangelio según San Juan. Al comienzo era el Logos, o la palabra, el verbo, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Juan 1.1. Y en Juan 1.14 dice, y el verbo, o el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa es una revelación especialísima. Resulta que Jesús usó deuterocanónicos para mostrar esa misma verdad. Vamos a ver evidencia específica. Mateo 11 del 28 al 30, dice nuestro Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabras de nuestro Señor. Ahora vamos a escuchar la voz de un libro deuterocanónico, Eclesiástico 51, del 23 al 27. Dice, entre otros, ¿no? Vengan a mí y entren a mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo? Esto les digo acerca de la sabiduría. Adquiéranla gratuitamente. Pongan el cuello bajo su yugo. Miren qué gran descanso he encontrado. Entonces se está hablando de la sabiduría, y recuerden que Jesús es el Logos, la sabiduría encarnada. En el libro deuterocanónico escrito antes de Cristo, se está hablando de la sabiduría y se le asocia a poner nuestro cuello bajo su yugo. Y luego dice, qué gran descanso he hallado. Pues bien, eso es lo que Jesús dice sobre sí mismo. O sea, lo que el libro de Eclesiástico revela sobre la sabiduría en relación al hombre es lo que Jesús específicamente, y hasta utilizando un término tan concreto como yugo, dice sobre sí mismo, lo cual significa que Jesús estaría utilizando este libro para revelar su identidad como la sabiduría encarnada. Y si alguno dice, es que Dante tiene que ver forzosamente este paralelo porque Dante es católico y como Dante, pues, quiere
promocionar los libros deuterocanónicos, entonces necesariamente tiene que ver este paralelo donde no existe. Pues bien, resulta que un gigante académico protestante, Craig Keener, presidente de la Evangelical Theological Society, dice lo siguiente, abro cita: incuestionablemente, Jesús modela sus palabras directamente con base en Ben Sirá, es decir, eclesiástico. O sea, el libro de eclesiástico a veces se le llama la sabiduría Ben Sirá o Sirácides, ¿no? Si alguno encuentra que en la Biblia católica dice Sirácides, ese es el libro eclesiástico del cual estoy hablando. Entonces tenemos un gigante académico protestante diciéndonos que Jesús incuestionablemente, o sea, él ni siquiera deja lugar a duda, dice que incuestionablemente modeló sus palabras con base en ese deuterocanónico. Esto lo dice Craig Keener en su libro The Gospel of Matthew, editorial Ehrmans, Grand Rapids, 2009, página 349. Asimismo, el académico protestante Donald Hafner, profesor del Fuller Theological Seminary, uno de los seminarios teológicos más relevantes del planeta, dice lo siguiente, abro cita: Cristo habla aquí del modo en que se vio que habla la sabiduría. Y aquí tenemos otro elemento importante en cristología, donde Cristo se identifica con la sabiduría que existió con Dios desde el principio. Esto lo dice comentando Mateo 11:28, el pasaje que he citado, en el libro Matthew, del 1 al 13, ¿no? 1 to 13, editorial Zondervan, Grand Rapids, año 2000. Asimismo, encontramos que Jesús dice en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Pero en otro deuterocanónico, en el libro de Sabiduría, Sabiduría 6:18 dice, el que ama, se refiere a la sabiduría, el que la ama, a la sabiduría, obedece sus leyes, y cumplir sus leyes asegura la vida sin término. Entonces, noten cómo este libro está diciendo que el que ama la sabiduría obedece sus mandamientos, sus leyes, y cumplir sus mandamientos se asocia a vida eterna, que son las palabras con las que habla Jesús. Él habla en términos de amarlo, de guardar sus mandamientos y de acceder a la vida eterna en el Evangelio según San Juan, especialmente en el capítulo 14. Entonces ya lo tenemos prefigurado en un deuterocanónico. Es verdad, muy interesante. Yo me imagino, mientras explicabas, estaba imaginándome un poco un Jesús como que más de niño, que cuando leía los deuterocanónicos decía, oye, esto habla de mí. O si no decía, esto yo creo que lo voy a utilizar para futuro. Me imaginaba un poco esa comparación, ¿no? Qué profundo y Qué sobre todo bonita qué contenido. reflexión. Qué bonita Sí, reflexión, ¿no? Porque estaba, nosotros hablando, me estaba como que espiritualmente me estaba un poco pensando en eso. Oye, y si Jesús cuando leía esto, pues seguramente dirá algo parecido, ¿no? Qué Sí, interesante, ¿verdad? Me has hecho ver este punto. O sea, nosotros cuando leemos las escrituras buscamos a Cristo, pero Cristo mismo claro. leyendo las escrituras, claro, él diría, acá estoy yo. Entonces, claro, cuando él Sí, lee, por sí, ejemplo, Eclesiástico 51, dice, acá estoy yo, por ejemplo. Qué bonito. así es. Ese soy yo, decía. Soy Sí, yo. yo soy. Bien, yo soy. Diego, continúa, hermano. Y las posibilidades de que Jesús dijera eso son muy altas porque los niños judíos estudiaban las escrituras. Entonces le daban como un sombrerito como de regalo después de los 12 años. Entonces la posibilidad de lo que dice nuestro amigo Néstor no está muy lejana. Es decir, aunque él diga que es como una imaginación, se acercan mucho. Tanto es así que la Es palabra de plausible, Dios para ellos es importante. es verosímil, claro. Sí, está entre, como dirían los filósofos, algo verosímil entre el ser y el deber ser de las cosas. Bueno, hablemos de algo importante que es la cristología, que es un tema encantador. Jesús significa Dios salva. Y continuamos con esto, que es importante. Jesús usó los deuterocanónicos para revelar su identidad de Mesías. Este es un punto muy importante. Nosotros muchas veces leemos la Biblia como cristianos del siglo XXI y eso está bien,
pero es importante entender también las escrituras en el contexto del judaísmo del siglo I. Y allí la figura del Mesías es fundamental, fundamental. Muchas veces nosotros hablamos de Jesús como Señor, como Dios, como Salvador en un sentido soteriológico, pero la identidad de Jesús como Mesías, y específicamente Mesías en un contexto judío, es un elemento que a veces se pierde de vista, pero que no debemos perder de vista, ¿no? Es parte central de la proclamación de Jesús. Entonces, dicho eso, sí, hay evidencia de que Jesús usó deuterocanónicos para algo tan especial como revelar su identidad mesiánica. Así, por ejemplo, cuando algunos apologetas protestantes pretenden ridiculizar mi argumento diciendo, es que Pablo cita poetas paganos también, entonces metamos esos poetas paganos a la escritura. A ver, ¿para qué cita poetas paganos? Por ejemplo, en Hechos 17:28. ¿Para qué los cita? Para establecer puntos de teología natural, de revelación general, a griegos, filósofos con los cuales está dialogando. En cambio, acá no vemos puntos de teología natural, general, simplemente, sino que ya estamos entrando a revelación específica de la identidad de Jesús como sabiduría encarnada, o ahora lo que vamos a ver es la identidad de Jesús como Mesías. Por eso yo decía que si nos quedamos en los paralelos de enseñanza moral o espiritual, es una evidencia interesante, pero todavía no tiene suficiente mérito. Pero ya cuando agregamos estos otros elementos, ya es una evidencia de más mérito. Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, de los versículos 22 a 23, vemos que Jesús va al templo durante la fiesta del Hanukkah. Pues bien, en primer lugar, la fiesta del Hanukkah no aparece su establecimiento en ninguna parte de Biblias protestantes. Aparece nomás en versiones católicas de la Biblia que cuentan con Primera de Macabeos. Porque en Primera de Macabeos 4:59 dice, Judas con sus hermanos, se refiere a Judas Macabeo, ¿no? Judas con sus hermanos y con todo el pueblo determinaron que la consagración del nuevo altar debía celebrarse cada año. Esa celebración de la consagración del nuevo altar que se hacía año tras año, tras año, tras año, es la del Hanukkah, establecida en un libro deuterocanónico. Y esa celebración la respetaba y observaba nuestro Señor encarnado mismo. Ahora, yo entiendo que eso es interesante, pero no es de por sí suficiente. Pero vamos a agregar información, porque tenemos más información sobre esto. Pero no se pierda de vista ese contexto. Es un contexto en que se está celebrando la consagración del nuevo altar por parte de los judíos. Es en ese contexto en que se está celebrando eso que Jesús se presenta ante los judíos como, cito acá las palabras de Jesús, aquel que el Padre ha consagrado. Juan 10:36. Cuando lo que se está celebrando es precisamente la consagración del nuevo altar. Primera de Macabeos 4:59. ¿Qué implica esto? ¿Que Jesús se está revelando a sí mismo en medio del contexto de esa fiesta? El nuevo altar soy yo. Ese soy yo. Eso está revelando Cristo. Por eso es que obtiene reacciones de parte de los judíos, porque está revelando cosas grandes. Y de nuevo, este paralelo no es que meramente lo identifico yo como católico porque gratuitamente se me ocurrió, sino que encontramos que lo reconoce también, por ejemplo, el pastor luterano Rich Futrell, como pueden verificar en su artículo First Maccabees, ¿no? 14 del 36 to, el 51, 51, John, y luego 10, bueno, lo voy a leer en español más rápido, ¿no? Primera de Macabeos 4 del 36 al 51 y Juan 10 del 22 al 33. Así se titula su artículo y lo encuentran en www.kimberlinglutheran.com. Entonces, este autor protestante reconoce que allí hay un paralelo. El punto es, si hay un paralelo, hay que ver cuál es la significancia del paralelo. Y vemos que la significancia en el contexto en que se da es que Jesús está revelando su identidad mesiánica como aquel que constituye el nuevo altar. Muy bien, gracias por la respuesta. Y ya para ir aterrizando en una pregunta más, queríamos saber, ¿hay algún otro uso especial que Jesús haya realizado de algún libro deuterocanónico? Bueno, vamos a reseñar un poquito qué hemos visto hasta aquí. Hemos visto que Jesús
hace referencia de deuterocanónicos para dar enseñanza moral o espiritual. Ese es un nivel. Luego como que subimos la apuesta y vimos que Jesús usa deuterocanónicos para cosas tan específicas, importantes y centrales de revelación especial como establecerse como el Logos encarnado, la sabiduría encarnada, y como el Mesías. Pero Jesús, ¿ante quién proclama eso? Ante sus oyentes, particularmente los judíos. Pero ahora vamos a ver que Jesús usa un deuterocanónico para dialogar con nada más y nada menos que con el Padre. O sea, estamos hablando de un diálogo intratrinitario, del Hijo hablando con el Padre. Y vamos a dar la evidencia. Mateo 11:25. Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Eso que dice Jesús, compárenlo con lo que dice Eclesiástico 3:19. Muchos son los orgullosos e ilustres, pero el Señor revela sus secretos a los humildes. Entonces tenemos la misma idea, la esencia de la misma idea manifestada por Jesús al Padre en ese diálogo especial. Y de nuevo, este no es un asunto evidente, obvio de teología natural. O sea, por teología natural, con nuestra sola razón, podríamos establecer, por ejemplo, que Dios existe, que Dios es uno, que Dios es omnipotente, que es creador, etc. Pero esto de la cuestión de la gracia, ya es una categoría especial. Y luego, que es dada a los humildes, es también una cosa distintiva de la fe cristiana, la gracia y la humildad. Vamos, la humildad no es un valor que sea demasiado enfatizado en las culturas de la antigüedad. Rara vez se lo enfatiza. Incluso en el propio judaísmo, si bien hay antecedentes sobre el tema de la humildad y referencias y contenido en el Antiguo Testamento, no es un tema que se enfatice mucho, ¿no? En cambio, cuando uno lee el libro de Eclesiástico va a haber una fuerte insistencia en el tema de la humildad. Yo he encontrado referencias al asunto de la humildad, por supuesto, en otros libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios se hallan varias referencias. Pero cuando uno lee lo que te insiste el libro eclesiástico, te queda muy claro que la humildad es bien importante, bien importante. Creo que es el libro del Antiguo Testamento que más énfasis pone sobre el asunto de la humildad. Y siendo ese elemento tan distintivo de la predicación cristiana y del enfoque moral cristiano, es un asunto también llamativo este. Pero en todo caso, encontramos que la idea expresada en Eclesiástico 3:19 es la misma idea divina que Jesús usa para dialogar con el Padre. Muy bien, Dante. Gracias por darnos esa explicación. Y yo, bueno, no sé si me atrevería a hacer una pequeña consultita así, súper chiquitita, Dale. como para ir también cerrando, y nos dieras como que una explicación así, súper profunda, pero concisa. ¿Cuál fue la motivación de los protestantes para sacar estos libros que actualmente genera esa diferencia, ¿no? ¿En Bien, qué se basan? ¿No? sí. Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? O sea, acá hemos mostrado que estos libros tienen como un carácter muy especial, que revelan cosas interesantes, que hay partes de enseñanza, de incluso de revelación especial del Nuevo Testamento, que pues haya su antecedente claro o paralelo, o de hecho algunos hasta hablan de moldear el texto a partir de estos deuterocanónicos, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué estos libros maravillosos no están presentes en Biblias protestantes? Hacer una reseña histórica de toda la problemática obviamente sería amplio y complejo, pero quisiera citar lo que dice un mismísimo académico protestante, al menos, no pudiendo hacer yo una explicación y recorrido sobre todo el asunto. Y se trata de un gigante académico también, Bruce Metzger, en su libro An Introduction to the Apocrypha. Recuerden que los protestantes le llaman apócrifos a los deuterocanónicos, además de otros libros.
publicado por la Oxford University Press, New York, 1957. En la página 181 dice lo siguiente, abro cita. Parece que Lutero fue primero motivado a desdeñar los libros apócrifos, se refiere a los deuterocanónicos en este caso, cuando sus oponentes apelan a pasajes en ellos como prueba de las doctrinas del purgatorio y la eficacia de las oraciones y las misas por los muertos. Véase 2 de Macabeos 12, del 43 al 45. Asimismo, el énfasis de ciertos libros apócrifos respecto al mérito adquirido por medio de las buenas obras. Véase Tobit 12:9, Eclesiástico 3:30, etcétera, naturalmente le disgustaba. Entonces, lo que tenemos es que el iniciador del protestantismo tenía unas visiones teológicas particulares que llevaban a que estos libros le disgusten. Entonces, en tanto le disgustaban, pues eventualmente terminó quitándolos del canon. Los relegó primero como unos libros simplemente que serían de útil lectura, o sea, en su traducción de la Biblia, Lutero también tradujo los deuterocanónicos, pero los puso como que eran útiles para la lectura, pero que no serían propiamente canónicos, que no serían propiamente escritura. Esa es la visión de Lutero. Entonces, lo que tenemos es que Lutero, en lugar de ajustar su teología a la Biblia completa, lo que hizo fue mutilar la Biblia para que en lo posible se ajuste a su teología. Y recordemos que Lutero, al menos de forma inicial pero clara, expresó opinión también contra el libro de Santiago, además de otros libros. O sea, del Nuevo Testamento, Lutero llegó a llamar a Santiago epístola de paja. Sobre el libro de Apocalipsis, Lutero llegó a escribir en su prefacio de la traducción que hizo al alemán, que en ese libro no se predica a Cristo, ¿no? Entonces, claro, Lutero veía elementos problemáticos también en Santiago o Apocalipsis. Ahora, el punto es que con los deuterocanónicos, él encontró un mecanismo que era decir, bueno, es que los judíos no aceptan estos libros. Y apelando a que los judíos no aceptan estos libros, ya así se pudo más o menos quedar tranquilo con el asunto de dejarlo fuera del canon, por decirlo así, ¿no? Sobre este asunto de que los judíos no aceptaban estos libros, pues yo tengo múltiples videos ya discutiendo sobre el asunto de los judíos, el canon, la fecha de cierre del canon, en qué contexto postcristiano y anticristiano fue que los judíos rechazaron los deuterocanónicos. Así que una decisión de judíos posteriores a Cristo en un contexto anticristiano ya no es vinculante para nosotros los cristianos. Si ahorita los judíos se reúnen en un concilio hoy día y condenan algo, a nosotros qué nos importa, o sea, no es vinculante para nosotros, ¿no? En cambio, si vamos a la línea de la tradición cristiana sobre cómo se entendieron las escrituras dentro del depósito de fe que recibieron, al final de cuentas lo que tenemos es escritura con deuterocanónicos. Así que no es que a las Biblias católicas les sobren libros, sino que a las Biblias protestantes les faltan.